Buenos días, mis amadas hermanas. Espero en el Señor que cada una de ustedes se encuentre bien. Hoy es ya nuestro tercer día de devocional, martes 9 de agosto del 2022, y antes de comenzar vamos a ir a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas 17:33. Esta semana nuestro título es general para todos los devocionales. Acordaos de la mujer de Lot. Hoy vamos a estudiar la segunda etapa, cómo fue la vida de Lot y su familia en Sodoma. Pero antes vamos a ir a nuestra lectura bíblica de Lucas, capítulo 17, de los versículos 26 al 33. La palabra del Señor dice así: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, hoy es un nuevo día y por tu misericordia tenemos un día más de vida. Gracias por el privilegio que nos das de nuevamente abrir tu palabra, escudriñarla. Señor, perdona nuestros pecados. Muéstranos el camino por donde debemos andar. Permite que vivamos siempre dentro de tu voluntad. Que hoy podamos ser oidoras, pero también hacedoras de tu palabra. En esta mañana yo imploro tu ayuda. Necesito que pongas las palabras adecuadas en mi boca. Permite que este devocional pueda ser de bendición para cada hermana que lo llegue a escuchar, pero sobre todo, que todas las cosas que hagamos siempre sean para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, ayer concluimos con la primera etapa que siempre debemos recordar, la cual llevó a un terrible final a la familia de Lot. En la primera etapa, acordaos de cómo llegaron a Sodoma. Fuimos a Génesis capítulo 13 de los versículos 1 al 14. Primero, acordaos de la vida de la familia de Lot antes de partir hacia Sodoma. Vimos el estilo de vida que ellos tenían. Vivían junto con Abraham y su familia. Lot era una persona opulenta, tenía bienes materiales, pero también era rico espiritualmente. Estaba en el lugar dentro de la voluntad de Dios, bajo la protección de Dios, con la provisión de Dios, y la presencia de Dios también estaba en ese lugar. Pero lastimosamente argumentos empezaron a levantarse. Amando más las riquezas, lo que él había obtenido, decidió irse lejos, fuera de la voluntad del Señor, queriendo satisfacer los deseos de sus ojos, y llevó con él a toda su familia. Vimos que en la elección que le da Abraham, a que Lot pueda escoger lo mejor, él buscó y siguió lo que sus ojos desearon y no lo que Dios quiso para él. Así fue que llegaron a vivir a Sodoma. Y hoy vamos a ver la segunda etapa, cómo fue su vida en Sodoma. Ellos ya llegaron a este lugar.
Si vamos al versículo 33 de Lucas capítulo 17, la Biblia dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Ahora Lot y su familia están en un lugar lleno de hombres perversos que no viven bajo la voluntad del Señor y piensan que tampoco el juicio de Dios va a llegar a ellos. Y esta es una advertencia para cada una de nosotras, mis hermanas. Lastimosamente, este fue el tipo de vida que la mujer de Lot procuró. Por eso es cuando ellos estaban ya escapando de Sodoma, porque la ira de Dios había llegado sobre esta ciudad e iba a ser destruida, ella miró atrás. Y era peligroso, sí, para la familia de Lot llegar a este lugar, llegar a Sodoma, no solamente por el juicio que iba a llegar en el tiempo de Dios, sino mientras que Sodoma estaba en ellos, en el corazón de ellos, este sería como un cáncer que poco a poco y lentamente destruiría todo lo bueno que había en su familia. Y lo mismo pasa en nuestras familias, mis hermanas, cuando este mundo llega poco a poco a influenciar nuestra manera de pensar, de hablar, de vestir, de actuar. Vamos dejando las cosas del Señor y lentamente nos alejamos. Y tristemente vamos a llegar a un terrible final. Acordémonos que este mundo es la ciudad de la ira. En el versículo 29, la Biblia dice de Lucas 17, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Este es el fin que esperó a la tierra en los tiempos de Noé por la maldad de los hombres, a Sodoma en los tiempos de de Lot, por la maldad también que había en estos hombres. Y va a ser también lo que pasará cuando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sea el justo juez, quien derramará su ira sobre todos los habitantes de esta tierra. La ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo vil. Acordémonos de las actitudes hacia este mundo, el cual es la ciudad de la ira. En el versículo 33, en la primera parte, dice, todo el que procure salvar su vida. Salvar nuestras vidas en este mundo. La palabra procure significa busque, ir en pos. El que procure salvar su vida, es decir, en este vil sistema, el cual está plagado de hombres perversos y pecadores que viven lejos de la voluntad del Señor, al final la va a perder su vida, va a ser destruida completamente y va a ser destruida por el Señor, por la ira del Señor, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. En Romanos 12:2 la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No procuremos salvar nuestra vida ni la vida de nuestra familia dentro de este mundo, porque sabemos el terrible final que nos espera. Y en el versículo 33 también de Lucas 17, en la segunda parte dice, y todo el que la pierda la salvará. Aquí la palabra pierda quiere decir destruir completamente. Es decir, que lleguemos a morir completamente para la vida vil de este mundo. Y como resultado salvaremos nuestra vida, es decir, la rescataremos de la muerte y también de la ira de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En Lucas capítulo 9, en el versículo 23, la Biblia dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el versículo 25 de Lucas 9 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y vamos a ver las características de la vida de la familia de Lot en Sodoma. Y Cristo quiere que recordemos cómo era la vida de la familia de Lot. Era una vida llena de miseria, los cuales llegaron a vivir los integrantes de esta familia. Vamos a ver, acordaos de la vida de Lot en Sodoma. Vamos a ver cómo era la vida de Lot en Sodoma. Vamos a ver primero su vida pública y vamos a ir nuevamente a Génesis, pero ahora al capítulo 19. Génesis, capítulo 19. En el versículo 1 dice, llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En la vida pública, Lot tenía un lugar entre los hombres de Sodoma. Dice que él estaba sentado a la puerta de Sodoma y todos los que se sentaban en la puerta podrían hacer el papel de juez, podían presidir en una audiencia pública o también podían decidir un caso. Él tenía un lugar, sí, pero tenía un lugar entre hombres perversos, entre hombres que vivían lejos de la voluntad de Dios. Estos varones eran perversos y lastimosamente este hombre tenía un lugar entre ellos. Vimos hace tiempo también que muchos hijos de Dios tienen un lugar, tienen un asiento en la mesa del mentiroso, en la mesa del codicioso, en la mesa del ambicioso, en la mesa de las peleas, de los pleitos, el juzgar a los demás, olvidando lo que el Señor nos dice, qué debemos hacer, dónde debe ser nuestro lugar correcto. Pero también si vamos al versículo 9, antes vamos a ir a Salmos 50, 18. La Biblia nos dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Qué triste que si somos hijos del Señor, lleguemos a formar parte de este mundo, de todo lo que este mundo hace, cómo este mundo piensa y cómo este mundo juzga también. Y lastimosamente Lot no obraba con justicia delante de estos hombres, es decir, él tenía un pésimo testimonio de justicia entre estos sodomitas. Ellos eran injustos, actuaban según su carne y Lot tenía un lugar dentro de ellos. No obraba según lo que él ya conocía del Señor. Y este era un centro lleno de corrupción, esta ciudad era una ciudad llena de corrupción y la familia de Lot estaba ahí. Pero en el versículo 9 también, cuando ya los dos ángeles son enviados por el Señor para avisar a Lot que esta ciudad va a ser destruida, que la ira del Señor va a llegar sobre esta ciudad. En el versículo 9, cuando estos hombres perversos se enteran que estos dos ángeles han ido a quedarse en la casa de Lot, ellos van a tocar la puerta de Lot, van a querer que Lot saque a estos hombres para que los conozcan, como dice en el versículo 5, hablando de una manera perversa, degenerada. En el versículo 9, Lot se va a negar a sacar a estos hombres, pero en el versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Te haremos más mal que a ellos. Y estos hacían gran violencia a Lot, no lo respetaban. No respetaban a Lot
ni a su casa, porque ellos solo querían tomar lo que pensaban que estaba bien dentro de sus pensamientos errados. Ellos querían conocer a estos hombres que habían llegado a la casa de Lot. Querían hacer todo lo que era malo delante de los ojos de Dios. Y en la Biblia también, en Génesis 19, dice que los jóvenes ni los viejos respetaron el lugar de la casa de Lot, sino que lo rodearon y golpeaban y querían como sea sacar a estos dos hombres de su casa. En el versículo 5, Lot tampoco tenía, ellos sentían que tenían autoridad sobre Lot y sobre su casa. En el versículo 5 dice, y llamaron a Lot. Y esta palabra llamar quiere decir acosar insistentemente. Lo llamaban por nombre y lastimosamente este no podía rechazar a estos hombres perversos. Porque en el versículo 6 la Biblia dice que él va a salir. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y es lo mismo en este mundo, mis hermanas. El mundo siempre va a pedir por los nuestros, va a decir, sácalos, va a decir, oh, danos, ofrécenos a los tuyos. Pero también menospreciaban en gran manera a Lot. En el versículo 9, menospreciaban también su autoridad, porque cuando él les dice, ellos respondieron, quita ya, es decir, que ellos pasaron por encima de Lot. Ahora estaban pidiendo el cuerpo de Lot. Si es que tú no nos das lo que nosotros queremos, nosotros te vamos a tomar a ti. Y menospreciaron su vida también. Para ellos la vida de Lot no tenía valor. En el versículo 9 también dice, vino este extraño para que habitara entre nosotros. Ahora ellos lo estaban tomando como extraño. El mundo es tan cruel que si tú no les das lo que ellos te piden y ya no eres útil para ellos, te va a desechar. Ya no vas a servir. Un tiempo Lot estaba sentado con ellos, pero ahora ya la vida de Lot no tenía valor, no tenía sentido. Y si tú no me das lo que yo quiero, entonces yo voy a tomar tu vida. En el versículo 9, en la última parte, estos también eran violentos con Lot y su casa, porque le dicen en el versículo 9, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Gran violencia. Usaban toda su fuerza para maltratar a Lot. Querían romper su puerta. Es decir, la vida pública que Lot tenía en este lugar no era respetada, no tenía ningún valor. Solo fue usado nada más. Y como les dije, mis hermanas, es que este mundo usa nuestras vidas cuando ya nos quita todo lo que tenemos de valor, vamos a ser desechados. Pero también cómo era la vida de Lot en su vida familiar. Lastimosamente, él tenía una pésima relación con sus hijas, con su esposa y también con los que llegarían a ser sus yernos. En el versículo 8, la Biblia dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Y esta parte es muy triste, mis hermanas. Las palabras que salieron de este hombre y la disposición que él tenía incluso de sacrificar a sus propias hijas y entregarlos a estos hombres perversos. Tal vez para él no tenían importancia o tenía muy poca importancia. Él dijo, he aquí, en el versículo 8, la primera parte, he aquí, él está presentando a sus hijas para poder satisfacer estos deseos de estos hombres perversos. Quería entregar a sus hijas a estos hombres perversos. Lot estaba dispuesto a hacer esto. Y él dice en el versículo 8 de Lucas 19, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien
os pareciere. Haced de ellas como bien os pareciere. ¿Cómo pueden salir estas palabras de la boca de un hijo de Dios, de un padre? ¿Cómo puede decir eso de sus hijas, de la herencia que Jehová había dado a Lot? Y lastimosamente el mundo va a tratar de esa manera a las mujeres. Las denigran, las violentan, las ultrajan. Pero los hijos deben ser cuidados por sus padres, deben ser amados, deben ser enseñados, dirigidos. Pero de la boca de Lot salió: haced con ellas como bien os pareciere. Y otra característica de la vida familiar de Lot en relación a sus hijas es que él no les enseñó sobre las cosas de Dios, no les enseñó sobre el temor a Dios. Por ejemplo, en el versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Estos que iban a ser esposos de sus hijas eran sodomitas, eran habitantes de esta vil ciudad. Eran hombres perversos también. Y Lot no les enseñó que esto era yugo desigual. Es por eso que es importante mostrar a nuestras hijas, a nuestros hijos, la importancia de saber buscar a la persona correcta en el tiempo correcto y del modo correcto también, dentro de la voluntad del Señor. En 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿en qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero Lot tampoco no les enseñó sobre el temor a Dios. En el versículo 15 de Génesis 19 dice: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y las de sus hijas. Eran lentas, no temían al Señor y a su justo juicio, sino que estos ángeles tuvieron que tomarlas de sus manos y sacarlas, como dice en el versículo 16, y asieron de su mano y de la mano de su mujer y la mano de sus hijas según la misericordia de Jehová para con él. Aún en esto el Señor mostró misericordia. Aunque Lot no fue buen padre, no enseñó a sus hijas que no era bueno estar en yugo desigual, el temor del Señor, y tampoco aprendieron los caminos de Dios. En el versículo 31 ya de Génesis 19, cuando ya sus hijas y Lot salen de esta ciudad de Sodoma, la Biblia dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Seguían las costumbres, el camino de la tierra, no lo que el Señor mandaba. En sus ojos ya no había solución, así que ellas tendrían que buscar su propia solución. Y lastimosamente no buscaron, no fueron por el camino de la santidad. En el versículo 32 dice: demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Qué triste las cosas que Lot no enseñó a sus hijos y los grandes males que permitió dentro de su casa. ¿Por qué? Porque ellas no tenían problemas en emborrachar a su padre, en darle vino hasta que él se quede completamente dormido y ellas puedan lograr los pensamientos vanos
que su corazón también maquinó, que el corazón de ellas maquinó. Y lastimosamente ellos van a tener un triste final y no van a tener remordimiento tampoco. En los versículos 32, 33 y 34 y 35, la Biblia dice que ellas dieron de beber vino a su padre y la mayor fue y se acostó con él. Y al segundo día la menor hizo lo mismo, dio de beber vino a su padre y se acostó con él. Y del incesto que cometieron con su padre, nacieron, en el versículo 17 dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los hijos que nacieron de estas mujeres llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios, pueblos idólatras, pueblos que levantaron sus propios dioses falsos. Pero en su relación también con sus yernos, estos llegaron a menospreciar y a burlarse de Lot. Menospreciaron el mensaje de Lot en el versículo 14, cuando Lot les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaba, ni ellos lo respetaban. Al contrario, ellos pensaban que esta es una broma. No, el juicio de Dios nunca va a llegar. Yo puedo seguir viviendo como quiero, puedo hacer las cosas que yo quiero. Dios no me va a juzgar. Mis actos no van a tener consecuencias. Y menospreciaban la vida de Lot. Probablemente el tiempo que él estuvo en Sodoma no mostró una vida buena, una vida de piedad. Pero también vamos a ver cómo era la relación con su esposa. En los versículos 15 y 16, su esposa no se sujetaba a Lot. En el versículo 15 dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer. Tuvieron que tomar su mano para que esta mujer pudiera salir de Sodoma. Los ángeles tuvieron que forzarla y apresurarlos, porque el fin estaba llegando. Y en el versículo 26, la Biblia dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. A espaldas de Lot, la mujer de Lot miró. Esta palabra miró quiere decir examinó, vio atrás, vio la vida que tenía en Sodoma. Miró a espaldas de su esposo, siempre actuando a espaldas de su esposo, probablemente ocultando cosas de su esposo, y fue siempre así hasta el final. Y este resultado le costó su vida. Por eso es que el Señor nos manda que nos acordemos de esta actitud, a espaldas de su esposo, mirando su vieja vida, anhelando sus bienes en Sodoma, y ahora quedó para siempre convertida en sal. Y en relación a la vida personal de Lot, ¿cómo era la vida personal de Lot? Él siempre vivía en aflicción por la conducta de los malvados de Sodoma, mas no salió de aquella vil ciudad. En segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 7 y 8, la Biblia dice así, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si él vivía en este lugar, él sabía que lo que hacían estos hombres era perverso, pero permaneció en este lugar. Y también vivía con temor. En los versículos 2, 3, 6, 7, él va a estar rogando a estos hombres que no cometan ninguna maldad contra estos ángeles que habían llegado a estar en la casa de Lot,
se humilló ante ellos para que no sufran ningún daño él o los suyos. Pero también fue letárgico y débil para las cosas del Señor. En el versículo 14 y al versículo 16, no se dio prisa. Cuando los ángeles le dijeron, esta ciudad va a ser destruida por la ira de Dios, levántate, estos hombres malvados van a tener que morir por el justo juicio de Dios, él fue lento. Estos ángeles tuvieron que decirle, levántate, toma a tu esposa, es tiempo de que salgas de este lugar, tú, tus hijas. Pero este letárgico, lentamente, débilmente para las cosas del Señor, que estos tuvieron que tomar su mano y sacarlo. Le faltó carácter para imponer las verdades de Dios y rechazar la iniquidad. Y en el versículo 30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Vivió lleno de temor, inseguro de su salvación, pero él no temió lastimosamente por un tiempo apartarse de la vida del Señor. Él vivió en un lugar donde la voluntad de Dios no era hecha, donde habían hombres que no vivían dentro del temor del Señor. Acordaos de la vida de Lot en Sodoma, una vida pública, un lugar entre los malvados. Su vida no fue de gran valor ni estima para estos hombres. Solo buscaban, dame, dame, dame. Y cuando no satisfaces lo que yo quiero, ya no tienes valor, vas a ser desechado. Su vida familiar no enseñó a sus hijas el temor de Dios, a esperar en Dios, a vivir en santidad, a no unirse en yugo desigual. Y en su vida personal siempre vivió con miedo, débil, letárgico para obedecer los mandatos de Dios, hacer valer eso en el corazón de su esposa y de sus hijas, y lleno de temor. Así es cuando vivimos lejos de la voluntad del Señor, lleno de temor. Ya no estamos bajo el cuidado del Señor, ya no es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos bendice, el que nos lleva por el camino de bien, por su gracia, por su misericordia. Mis hermanas, espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos el día de mañana. Gracias.